tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero de verdad que muy bien. Todos cuidándonos mucho. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del tercer tomo de el libro Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godreff y Ouspensky, de editorial Kier. Nos hemos quedado en la página 102 y el comentario se va a llamar La parábola de andar sobre las aguas. Dentro de poco iniciaremos la enseñanza del trabajo desde el comienzo. Al presente seguiremos hablando sobre la cuestión de sellarse uno mismo. Les recordaré que el trabajo no puede caer sobre nuestro sí ordinario y crecer y producir resultados. Una persona debe sentir el trabajo como algo completamente diferente de la vida y de todo lo que ha aprendido de la vida. Cabe decir que es espiritual, no físico, no material, no fuera de uno mismo, como es la vida. Por esta razón se ha dicho que el reino de los cielos está dentro de uno. Hemos hablado del significado de dentro o interior. Como ejemplo práctico se dijo que el yo observante y la práctica de la observación de sí hacen que el centro de gravedad se desplace hacia el interior. Una persona empieza a verse a sí misma como algo exterior, adquirido. Ya no es exactamente sí misma. Comienza a ver un nuevo sí. Este es un movimiento hacia el interior. Esta noche me referiré a la parábola de Cristo andando sobre las aguas en conexión con la idea de que es preciso sellarse uno mismo. Voy a repetir esto, amigos. Esta noche me referiré a la parábola de Cristo andando sobre las aguas en conexión con la idea de que es preciso sellarse uno mismo. Es menester que nos sellemos a la vida y a la manera en que se la toma. Son en realidad la misma cosa, pero no completamente. O sea, no es lo mismo la vida a la manera en la que se la toma. Dice aquí, son en realidad la misma cosa, pero no completamente. El hombre, la mujer, que se trastornan fácilmente, deben sellarse a la vida. Ay, qué interesante, amigos. Voy a volver a leer. El hombre o la mujer que se trastornan fácilmente deben sellarse a la vida. Esto es a lo que los perturba. Pero esto depende de su capacidad de separarse de ese lado que está perturbado. Por eso, el sellarse a la vida y a la personalidad mecánica es lo que más tarde determina cómo reaccionamos a la vida, cómo tomamos la vida, cómo juzgamos la vida y cómo sentimos tener o no razón. Quizá pueda sellarse al doctor Nicholl y la manera como toma todo. No quiere decir ello que venzo al doctor Nicholl. Significa simplemente que dispongo de un lugar, una habitación cerrada, una sala privada, en la que el doctor Nicholl no puede entrar. Qué maravilloso esto, amigos. Aquí puede crecer el trabajo. Al cabo de un tiempo, ese lugar interior, logrado mediante la observación de sí, cuando es bastante fuerte, puede vencer indudablemente al doctor Nicholl. Pero al principio es imposible. Empero, si llego tan lejos, se produce una distinción, una separación interior. Ahora soy dos, no uno. Ninguna persona dice, el trabajo puede moverse de donde está, a no ser que se divida a sí misma en dos. Que llegue a ser un lado observante y un lado observado. Si tiene un centro magnético, es, en un sentido, dos personas. Pero en realidad no lo es aún. Tiene la posibilidad del trabajo,
Todo crecimiento se produce por división. Voy a repetir, amigos, todo crecimiento se produce por división. Una célula se divide en dos. El hombre como organismo autodesarrollante, como una célula, ante todo debe llegar a ser dos. En mi caso, yo y Nicole, debe llegar a ser una experiencia muy verídica de separación interior. Observo a Nicole que está haciendo cosas, y empero no soy Nicole. Esto no es fácil. Es fácil escuchar, no es fácil hacer. Hacer lo que el trabajo enseña es una cosa, escuchar lo que dice es otra. La segunda nota en la octava trabajo del desarrollo personal radica, según lo que nos dijeron, en aplicar lo que el trabajo enseña a nosotros mismos. Esto no es comprendido salvo después de un largo contacto con las ideas y una verdadera lucha con toda la cuestión. El trabajo empieza a luchar con la vida en uno mismo. La gente dice, por ejemplo, en la reunión solo se habló de la observación de sí, y ya lo hemos oído muchas veces. Muchas veces. No cabe la menor duda de que es así, pero ¿se ha observado realmente a sí mismo de una manera consciente e imparcial? ¿Y se ha examinado desde ese ángulo absolutamente neutral, en el que no cuenta ni la autojustificación ni las excusas? ¿O se pasa todo el tiempo tomándose a sí mismo como sí mismo y creyendo que es la única manera de tomar la vida? En la parábola que se refiere al andar sobre las aguas, hay una idea que en el trabajo se expone en una forma diferente. Supongamos que siempre fueran capaces de recordarse a sí mismos. Entonces estaríamos en el tercer nivel de conciencia, y todo lo que tiene lugar en el segundo nivel, donde en mi caso existe Nicole, el llamado estado de conciencia despierta, no tendría poder sobre mí. Esto es, estaría usted sellado a sus modos mecánicos de pensar y sentir y actuar y tomar la vida y juzgar y así sucesivamente. De este modo, por así decirlo, andaría sobre sí mismo. Repito, amigos, andaría sobre sí mismo. Ahora bien, imagine que de pronto se identifica. Entonces se hundiría. ¿Dónde se hundiría usted? Se hundiría en el nivel ordinario de sí mismo. En mi caso, en el de Nicole, de cómo toma la vida, examina la vida, piensa la vida, juzga la vida, como le fue enseñado. Esto es como su personalidad fue establecida en usted, de lo que adquirió. Cito la parábola. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Juan 6 en Números Romanos, 15 en Arábigos, -21. Todas las parábolas de los evangelios se refieren a alguna cosa en este trabajo. Supongamos que tienen que idear alguna parábola sobre el recuerdo de sí o sobre la falsa personalidad. Y lo demás, se encontrarán escribiendo parábolas semejantes a las que están
en los evangelios. Meditemos sobre qué significa la parábola de Cristo andando sobre las aguas. Está explicada de una manera mucho más completa en uno de mis capítulos sobre los evangelios, pero ahora podemos comprender hasta cierto punto su significado. Adviertan que Cristo fue tentado para que fuese rey en la tierra y que luego fue a un alto monte. ¿Cuál es el significado? Comprendan que Cristo fue tentado como nosotros somos tentados. Sería una gran tentación que lo hicieran a uno rey de la tierra, pero él fue a un alto monte. De seguro significa que se recordó a sí mismo, recordó lo que tenía que hacer, cuál era su tarea. En la próxima parte de la parábola aparece exactamente la misma idea en diferentes imágenes. La tormenta que se levanta en el mar representa la tormenta que se levanta en nosotros todos. Digamos, cuando somos negativos, cuando nos identificamos. Cristo, andando sobre las aguas, representa el estado de ser en el que podía andar sobre las aguas tormentosas de sí mismo. Cristo, andando sobre las aguas, representa el estado de ser en el que podía andar sobre las aguas tormentosas de sí mismo y no hundirse. Las dos ideas, la de subir al monte después de haber sido tentado a ser rey de la tierra, y nuevamente la de andar sobre las tormentosas aguas de sí mismo sin hundirse, son similares. Representan el estado de recuerdo de sí. Y lo interesante es que cuando Cristo dice yo soy, la construcción griega es muy enfática. Literalmente quiere decir yo soy yo, que como es sabido es la definición de Jehová, que Jehová dio de sí al decir yo soy el que soy. El tercer estado de conciencia que ninguno de nosotros ha alcanzado, excepto en la forma de destellos, es aquel en el cual uno se recuerda a sí mismo. Uno llega a ser yo por encima de todos los pequeños yoes en uno mismo. Aquí se ve que todos los ejemplos dados en las parábolas se refieren al recuerdo de sí y muestran cómo Cristo gozaba del completo poder de recordarse a sí mismo, de hallar el yo real en sí mismo, lo cual le daba poder sobre todos los pequeños yoes de vida. Y esto significa, desde luego, que podía sellarse a sí mismo y a los efectos de la vida en su sí humano. En esta parábola se habla de dos aspectos del recuerdo de sí. Cuando Jesús se refirió al monte, se recordó a sí mismo en lo que cabe llamar de una manera pasiva. Esto es, se retiró él mismo de sí mismo y alcanzó un estado más elevado de conciencia en la cual, ya con sus yoes inferiores, no se producían más contactos. Hallamos luego que el otro aspecto del recuerdo de sí es también mencionado. Bajo el tormentoso mar y anduvo sobre él. Una de las más grandes enseñanzas, bajó al tormentoso mar y anduvo sobre él. Una de las más grandes enseñanzas del trabajo radica en que no somos exactamente conscientes y no podemos hacer nada con nosotros mismos de una manera verdadera mientras no alcancemos el nivel más elevado de conciencia llamado recuerdo de sí, conciencia de sí, percepción de sí. Todos ustedes recordarán que les hablé recientemente sobre este particular cuando dije que el cochero debía trepar a un nivel más alto. De otro modo, no puede conducir su caballo y carruaje. La práctica del recuerdo de sí no es tan difícil como la gente cree.
es un elevarse sobre el propio mar tormentoso, sobre la propia personalidad, los celos, las envidias, las ansiedades, las cuitas y todo el resto. Se les ha dicho muchas veces que a no ser que crean que hay un nivel superior, tanto en ustedes mismos como en las categorías de la humanidad, es decir, un círculo consciente de hombres, no serán capaces de recordarse a sí mismos. Si una persona tiene centro magnético, dicha persona siempre supo de una manera extraña que hay algo superior, pero el centro magnético, por sí mismo, solo puede llevarla al trabajo y es incapaz de mantenerla allí. Si escucha el trabajo con la mente y no con los oídos externos, ya discierne de qué trata. Ya halla en sí mismo infinitas verificaciones. Mediante el poder del trabajo, que ha ocupado el lugar del centro magnético, empieza a recordarse a sí mismo. Pero si toma la vida como sí misma, se hundirá. Esto es, en cuanto surge una dificultad en la vida y siente que ésta lo maltrata, se identificará con todos los pequeños yoes en sí mismo que han sido formados por su educación. Así caerá, se hundirá en las aguas de su personalidad y luego se olvidará de sí mismo y llegará a ser un hombre común, mecánico, que sirve a la naturaleza. El mero recordarse a sí mismo apartándose del mundo, yendo al monte, no basta. Por cierto, le dará una idea de lo que tiene que hacer, de cuál es su verdadera meta, pero luego, habiendo oído con la mente interior lo que debe hacer, tendrá que salir a la vida y andar sobre las aguas y no hundirse. Permítame que le repita que mientras se siga tomando a sí mismo como sí mismo, nunca llegará a ningún lugar en el trabajo. Si no puede observarse a sí mismo, no puede moverse de donde está. Aquí termina el comentario, amigos. Nos vamos a quedar en la página 105 y nuestro siguiente comentario va a ser nota sobre la falsa personalidad y el yo imaginario. Y ahorita acabamos de leer la parábola de andar sobre las aguas. Qué belleza, amigos, ¿no? Qué belleza. Y qué profundo que nos repitan una y otra y otra y otra vez. Que aquí la base de todo es no sentirse una unidad. No sentirse un solo ser, que es, pues sí, lo más difícil, ¿no? Es como si te pidieran que entráramos en el mundo de lo desconocido, ¿no? La dimensión desconocida, rumbo a lo desconocido, algún programa de ciencia ficción, ¿no? Pero es que es real, amigos. O sea, cuando uno empieza poco a poco, a tratar de observarse, como si observara uno a otra persona, con tu conciencia un poquito dividida en el momento en que estás actuando o hablando o sintiendo algo, es verdaderamente interesante porque entonces uno puede hacer entonces, digamos, el reconocimiento de lo que realmente uno es, digamos, bajo la personalidad, de quién es uno bajo la personalidad, ¿no? Bajo lo que te han enseñado, lo que siempre has dicho, lo que siempre has hecho, como siempre has reaccionado, la persona que tú crees ser, que tiene ciertas características y que tú ya las tienes muy definidas en tu inconsciente, de cómo eres, de hasta dónde llega tu perseverancia, o hasta dónde llega tu tolerancia, o hasta dónde llega tu amor, o hasta dónde llega tu perdón. Tú ya tienes ciertos cánones que crees que sigues durante toda tu vida, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, es que todos esos cánones y toda esa personalidad ya creada, este trabajo nos está dando la oportunidad de poderla manobrear, ¿sí? De poderla, digamos, observar
usar cuando la necesitemos para encarar al mundo, porque aquí nuevamente hay que recordar que el cuarto camino no es aislarse, no es irse a meditar, no es decir un mantra todo el tiempo, repitiéndolo, no, es encararse a la vida, pero bajo la idea de que es tu personalidad la que tiene que encararse a la vida, de que son todos esos conceptos, todos esos estudios que te ha dado el estar dentro de esta vida, lo que te va a hacer una persona que pueda vivir dentro de este mundo, ¿no? Siguiendo ciertas reglas, acudiendo a tu trabajo lo mejor posible, ganándote tu dinero, siendo responsable, ¿sí? Responder ante la vida con tu personalidad ya creada. Pero cuando tú la puedes observar desdoblándote, vas a empezar a trabajar para dejar crecer tu verdadero ser que ahí está. Tu verdadero ser que no es nada, que no tiene etiquetas, que no tiene nombres, que no tiene reacciones, que es un ser etéreo, que es un ser que debería de estar, si se pudiera llegar a eso, todo el tiempo en paz, porque nada lo afectaría, porque no se identificaría con todo lo que se identifica uno en la vida, con la persona que tienes enfrente, con el pariente, con el trabajo, con la circunstancia, con una enfermedad. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a trabajar, si nos empezamos un poquito a no identificar con esas reacciones cotidianas que siempre tenemos y a no seguir el paso de esta personalidad que es Aida Pierce, ¿no? Quien hace esto y esto y esto y esto, si pudiéramos en un momento dado, y lo llegamos a sentir muy poquito cuando podemos hacerlo, flotamos, amigos, porque no nos tocan, porque no nos hieren, porque no estamos ni enojados, porque no estamos ni deprimidos, porque no estamos ni queriendo que esa persona diga tal cosa o esa circunstancia, ay, perdón, mi teléfono me asusta, o esa circunstancia cambie, sino que en un momento dado vamos a poder pasar por encima de esa circunstancia, pasar por encima de esa reacción y no hacerla, no sentirla primeramente, ¿no? Porque pues no vamos a estar fingiendo. Si fingimos no estamos trabajando, ¿no? Sino que realmente nos pongamos en los zapatos de la otra persona, comprendamos lo que está pasando a la otra persona y ya mira, ni siquiera la vamos a juzgar. Ya no nos va a doler lo que nos está diciendo. Y claro, que como siempre yo pienso en los capítulos, hay que enfrentar las cosas. Este trabajo no está hecho para darse la vuelta. Bueno, como me están diciendo que no me debo de identificar, yo me doy ahorita la vuelta y me voy de mi casa o me voy de mi matrimonio. No, están diciendo, enfrenta las cosas, pero enfrenta las cosas de una manera nueva, de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de reaccionar. Y como se los digo, a ver cómo experimento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos una reacción no violenta, si tenemos una razón, una recepción de las ideas y de las cosas que nos pasan, que no nos lleve a una autoconmiseración, o que no nos lleve a una depresión, o que no nos lleve a un odio tremendo por la circunstancia o por esa persona o por nosotros mismos? ¿Qué pasa si no nos identificamos? Flotamos. Entonces vamos a ir arriba de las aguas del tumultuoso mundo de las reacciones que siempre hemos tenido. Y si ya no las vamos a tener, nos vamos a liberar de ellas. Entonces va a ser como si flotáramos. Claro que esto es muy difícil, pero si captamos un poquito la idea, y vuelvo a repetir, amigos, puedo estar completamente equivocada, yo se los comparto con muchísimo cariño lo que pienso que puede ser. Si captáramos la idea de que al no identificarnos vamos a ser más ligeros, si al no identificarnos, si al no reaccionar como siempre hemos reaccionado y que nos lleve a un... Pues sí, es que es una reacción en cadena, ¿no? De toda la vida, si lo podemos detener, darnos ese primer choque consciente, recordarnos a nosotros mismos o quiénes somos nosotros mismos en realidad o lo que aspiramos a encontrar y no esta personalidad
de toda la vida, entonces nos vamos a poder separar porque nos vamos a observar y hasta nos vamos a reír un poquito de nosotros mismos, nos va a dar tristecita. Vamos a decir, híjole, qué bárbaro, como cualquier cosita parece jarrito de Tlaquepaque, ¿no? O cómo te enojas, ¿no? O cómo envidias, ¿no? O cómo te deprimes, ¿no? Por todo quieres llorar, ¿no? O cómo tienes ese malestar de que nadie te toma en cuenta nunca, ¿no? Las diferentes cosas negativas que las vocecitas nos van aconsejando sentir, pensar y reaccionar. Entonces, cuando las acallamos, cuando las apartamos, cuando no nos identificamos y tenemos una nueva reacción de que no somos nada, ¿a quién le están hablando? ¿A quién le están diciendo? Ahora esa persona, ¿por qué es por lo que está pasando? Entonces, mira, respiramos, quizás hasta nos salgan hasta nuevas palabras que hasta desconocemos, ¿no? Tienes razón, no tienes razón, un discúlpame, un perdóname, un no quise decir eso. Vamos a retomar, vamos a platicar de manera que los dos salgamos contentos de esta conversación, ¿te parece? Porque tanto tú puedes tener razón como yo, vamos a tratar de ver los dos puntos de vista. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero tantas cosas en las que podemos cambiar nuestra reacción. Un poquito. Y antes de hacerla decir, ¿y si tengo una nueva reacción? ¿Y si pienso diferente? ¿Y si lo encaro diferente, con más humanidad? Con más amor al prójimo, con más ponernos en los zapatos de la otra persona. Seríamos más misericordiosos, seríamos más Cristo. Es una belleza que en la mayoría de los capítulos te nombren las parábolas de Jesús. Es un trabajo extraordinario. Pues gracias amigos, gracias por acompañarme. Espero verlos en la próxima lectura.